A continuación, solo por Plural TV, en exclusiva, una entrevista con el doctor Alejandro Yamatei, quien nos comenta acerca del caso de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, así como también de la actual crisis que vive el gobierno. Esta mañana me encuentro aquí con el doctor Yamatei para conversar un poco acerca de lo que está viviendo nuestro país y lo que se viene en estos meses que empiezan ya las campañas electorales, donde también veremos las elecciones en el mes de septiembre. Muy buenos días, doctor Alejandro Yamatei, ¿cómo se encuentra? Pues muchísimas gracias a Plural TV por esta visita. Nos encontramos bien de salud, gracias a Dios, pero muy preocupados. La situación del país es complicada y entrar a 2 semanas de la convocatoria de elecciones con un gobierno señalado, tan señalado de corrupción, en donde incluso ahorita se está dando unas muestras de que existe una red, una estructura criminal que ha defraudado cientos de miles de millones de quetzales. Yo creo que no va a ser un ambiente como muy propicio para que tengamos unas elecciones tranquilas. Creo que desgraciadamente vamos a tener un proceso electoral de suciedad, de campañas negras, de patadas, de trompadas y algunos actos de violencia que son previsibles ante la necesidad de estas estructuras criminales que están enquistadas en el poder, que quieren mantenerse en el poder, van a tratar por cualquier modo de tratar de hacerse con las elecciones y eso pues nos pone en grave riesgo. Doctor Yamatei, ¿cómo ve usted que hace unos días se desarticuló una banda de la SAT donde vemos que por diversas razones no se llegaba a la recaudación y se decía que era porque los guatemaltecos no estaban pagando el IVA? Bueno, yo creo que aquí es parte de lo que yo le decía, esa estructura, una estructura que supera a varios gobiernos en fila. Es una estructura que estaba liderada incluso por personas muy allegadas a la vicepresidencia hasta el momento que se sepan. Creemos nosotros que esto hace que la SAT esté en un grave problema, un problema de credibilidad. Hoy mucha gente va a seguir optando por decir mejor no pago mis impuestos porque total se los van a robar. Lo que aquí nos han defraudado, creo yo, no es tanto el dinero, porque al final ese dinero son criminales que lo han agarrado, ese dinero que debió haber sido de salud, que debió haber sido de seguridad, que debió haber sido de educación, que han cometido crímenes, porque hay muchas medicinas que han dejado de estar porque decían que no tenían recursos, pero resulta que esos recursos le llegaban a funcionarios de gobierno. Entonces ellos son criminales, porque igual mata al Estado cuando no le puede dar la atención a una persona. Yo creo que en este caso, esta estructura es apenas la punta del iceberg de un sistema político totalmente corrupto, que llega al poder para adueñarse y hacerse de cientos de miles de millones, sin importarle la miseria, la pobreza, la ignorancia, la inseguridad, la insalubridad y la falta de desarrollo para todos los guatemaltecos. Usted hacía énfasis hace un rato que todo esto viene y que hay acercamientos de todo este tipo de gente con la vicepresidencia. ¿Cómo ve usted que se ve involucrada la vicepresidencia del país en todo esto? Y en especial que la vicepresidenta sale con alguien que hoy en día es prófugo, su ex secretario privado, Carlos Monzón. Bueno, mire, iniciamos una petición de firmas en las redes sociales pidiéndole a la gente que firme una petición de renuncia de la vicepresidenta. Ya creo que vamos llegando a las 4 o 5 mil firmas. Nosotros vamos a hacerle llegar esa petición a la vicepresidenta esta semana. La vicepresidenta tiene que renunciar. Tiene que renunciar. Por el bien del país. ¿Por qué? Porque si ella no fue la responsable o a ella no le alcanza la responsabilidad de los hechos cometidos por su secretario, ella es la responsable de haber puesto a su secretario. Pero ella también es responsable porque en el último año y medio ese personaje fue señalado de evidentes actos de corrupción. Por ejemplo, todos vimos las casas que este señor Monzón estuvo luciendo, incluyendo la última propiedad que está comprando aquí en la salida de Guatemala, en donde el palacete ese no le alcanzaban los 30,000 quetzales al mes que ganaba.
El gobierno es imposible que no se haya dado cuenta del enriquecimiento ilícito de esta persona. Y es ahí la mayor responsabilidad, esa sí es responsabilidad de la vicepresidenta, es de ella directamente. Porque tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Y si este robaba y ella se hizo de la vista gorda o simple y sencillamente se benefició de lo que este hacía, ella tiene que renunciar y por ende debe de ser procesada porque ella sí tiene responsabilidad en el cohecho al haber permitido que esta persona hiciera los millones de quetzales que hizo a costa del sacrificio de la mayoría de los guatemaltecos. Doctor Yamatei, ¿usted cree que la vicepresidenta tenga complicidad con todo esto, como usted nos comentaba que hizo Carlos Monzón? Pues yo creo que hay una complicidad evidente. Si yo lo contrato a usted para trabajar conmigo y usted está robando, y yo que la contraté, mi secretario privado, que si es el secretario privado es el funcionario de más confianza para un personaje como la vicepresidenta, miro que compra casas, que compra carros, que compra yates, que compra helicópteros, y yo lo miro a usted comprando todo eso y me quedo callado, sabiendo que el sueldo que usted está ganando no le da para eso. ¿No creería usted que es suficiente motivo para que yo lo investigue por lo menos? Es que ese es el problema. El problema no es ahora venirse a dar baños de pureza y decir yo no lo sabía, que él estaba haciendo eso. No, eso no es el problema. El problema es que ella tiene por sí misma, por la relación íntima que tiene que haber entre esos funcionarios, que haber visto cómo el tipo progresó en 3 años lo que en su vida había tenido. Pero resulta que no solo él ha progresado en 3 años. Resulta que la vicepresidenta también ha progresado en 3 años. Porque hace 3 años la vicepresidenta no tenía las fincas que ahora tiene. Hace 3 años la vicepresidenta no tenía los bienes ni incluso el apodo que le puso la gente. Recordémonos que hay dentro del humor chapín, a la vicepresidenta le dicen aloe vera, porque cada día le redescubren nuevas propiedades. ¿Y de dónde está sacando el dinero? Yo creo que aquí lo que en justicia corresponde es que la señora vicepresidenta le sea aplicada la extinción de dominio sobre todos sus bienes y que tengan los tribunales de justicia que ir a demostrar cómo los obtuvo, porque ella es responsable de los actos que cometió su secretario. No puede decir que no lo sabía. Ella es responsable porque la que lo puso ahí fue ella, la que lo tuvo 3 años con su más absoluta confianza, defendiéndolo incluso públicamente, lo que era indefendible, que era el enriquecimiento ilícito de esta persona. Pues ahora queda en evidencia de dónde estaba sacando el dinero. Ahora, ¿lo estaba sacando solo para él o lo estaba sacando también para su jefa? Esa es una pregunta que esperamos que en los tribunales se pueda dilucidar. Doctor, ¿usted cree que todos estos problemas llevan a que hoy en día el Partido Patriota sufra una destabilización total, donde vemos que ya, incluso ayer se da la noticia de que varios alcaldes cambian ya de partido, donde el mismo representante de la presidencia, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, también presenta su renuncia? ¿Usted le creería a una persona que durante 3 años fue funcionario de este gobierno, se financió su campaña con los fondos suyos y míos, y que ahora venga con un aire de Madre Teresa de Calcuta a decir que él no sabía nada y toma distancia? Miren, la corrupción va a tratar de mantenerse como dé lugar. Hoy tienen un problema muy serio entre ellos, que ellos lo tienen que ver cómo lo resuelven. Pero el problema de ellos no es electoral. El problema de ellos es que es un partido político que llegó a gobernar y en medio del gobierno se ha visto la desfachatez con la que han hecho gobierno, en la impunidad, en el saqueo que nos han dado a los guatemaltecos de nuestro erario público. Entonces, pues simple y sencillamente, lo que estamos viendo ahorita es un pleito entre bandas que se están tratando de defender y acusándose mutuamente. Es simpático porque ahora sale el señor Sinibaldi, pero se le olvida al señor Sinibaldi que siendo él
funcionario del Estado, fue a buscar fondos a Brasil para su campaña. En un papelito chuco dice él que estaba anotado su nombre. En ese mismo estaban anotados cuántos diputados les dieron mordidas para que aprobaran los préstamos. Y eso pareciera que ya se nos olvidó. Se nos olvidó también que cuando el señor Sinibaldi hace su lanzamiento en frente de la Plaza de la Constitución, en frente del Palacio, en un acto en el que la vimos los dotes de bailarina a la señora vicepresidenta, porque la vimos bailar ahí, se nos olvidó el discurso. Y en ese entonces, y yo lo invito a que usted revise el discurso de ese entonces, donde el señor Sinibaldi decía que este gobierno era la quinta maravilla del mundo. Ahí está el discurso. Uno no puede venir y decir, ah, mire, ya los agarraron con las manos en la masa, entonces ahora me voy, y sí son culpables ellos, cuando él es corresponsable en el accionar de este gobierno. Doctor, algo que llama la atención es que usted anteriormente participó en campañas electorales con el Partido de la Gana. ¿Este año usted va a participar nuevamente en elecciones o ya tendrá algún partido si lo haría? Sí, primero Dios, el 3 de mayo lo vamos a anunciar. Nosotros no estamos haciendo campaña anticipada, no hemos hecho absolutamente nada por violar la ley. De hecho, no hemos sido ni amonestados, ni sancionados, ni suspendidos, ni nada, porque nos hemos cuidado de no violentar la ley. El 2 de mayo es la convocatoria, el 3 de mayo a las 11 de la mañana lo vamos a anunciar. O esperaría que Plural TV nos acompañe, va a ser aquí en el Parque de la Industria. Ahí vamos a anunciar la plataforma y vamos a hacer a partir del 3 de mayo la campaña para poder ir convenciendo a los guatemaltecos que los cambios que Guatemala requiere son cambios profundos y ahora sumamente urgentes, donde tenemos que transformar el país, y esa transformación pasa por una depuración que hay que hacer en el sistema político del país. Agradecemos al doctor Alejandro Yamatei por esta entrevista que nos da, hablando acerca de lo que vive, la situación que se da en nuestro país, de los temas que estamos viviendo y como guatemaltecos debemos afrontar. Y como él mismo decía, debemos ser sabios para poder elegir en septiembre al que nos va a representar, al que va a ser nuestro presidente. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos, gracias a usted por la entrevista, estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Felicitaciones a Plural TV porque sigue creciendo. No dejan de crecer ustedes. Felicitaciones a ustedes, estimados amigos y amigas. El panorama pareciera oscuro, pero la fe la tenemos que guardar de que este país va a cambiar y va a ser diferente en la medida en que nos decidamos a que cambie y que sea diferente. Que Dios los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.